El adulterio, un tema difícil. Mateo 5, 27, 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús en esta prédica ve las caras de las personas que están ahí. Las caras están con mucho asombro en la medida que Él avanza en su enseñanza. Él viene de hablarles de la ira. Todos hemos pasado y algunos siguen pasando por la ira. Y ahora va con un tema muy difícil. Él toma parte de la ley para hablarles del adulterio. Un tema sensible. Ayer, muy sensible. Hoy, más. Todo el mensaje de Jesús hay que oírlo. Y esto tiene que ver con todos. Los que le oían ayer y los que oyen hoy a través de la palabra escrita. Y quizás ayer uno puede pensar que mucha gente no hacía caso a la palabra y que el mensaje de Jesús quizás quedaba ahí, en gente desobediente. Pero a lo largo de los 1000 años, esta palabra, la palabra que Jesús predica, ha transformado vidas. Que pueda usted decirle hoy, Señor, transfórmame por tu palabra. Oíste que fue dicho lo que se decía en la ley. Pero Jesús viene ahora con una parte que Él va a colocar ahora, el Evangelio del Reino. Y las personas ahí sorprendidas. Él va a tocar algo que en muchos tiene que predicarse, que muchas personas lo tienen que oír. ¿Por qué? Porque mucha gente vive en oscuridad, en tinieblas. Y el Evangelio es luz, es claridad. Estar claro nosotros en cuanto a lo que Jesús habla en su palabra. Los discípulos de Jesús que están ahí conocen exactamente lo mismo que los fariseos. No es que ellos supieran mucho de lo que Jesús está hablando. Y ellos ahora están confrontados. Los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Lo que Jesús está enseñando es nuevo. Jesús les habla, coloca cada fundamento, tiene que ver con un tema complicado, porque todos habían sido mal enseñados. O sea, todas las personas. Mire, hermanos, hemos sido mal enseñados en este tiempo, que hay Biblias hasta encima del televisor, hay no sé cuántas versiones, se carga en el teléfono, hay congregaciones en todas las cuadras. ¿Qué queda para aquel tiempo? Y
Jesús está ahí para quitar las distorsiones de la ley. No es que la ley tuviera distorsiones, sino en la forma de predicar, de enseñarlas, habían distorsiones. Se trata de hacer de la palabra de Dios un estilo de vida. O sea, de que la palabra me forme y sea mi estilo de vida. Y Jesús toca el tema del adulterio. ¿En qué consiste el adulterio? Y no es lo que usted está pensando, o lo que algunos piensan. Se lo resumo en esta frase: es lo que ocurre primero adentro, interiormente, antes de hacerlo en la práctica. ¿Cuánta urgencia y necesidad hay hoy de esta enseñanza? Muchísimo. Hoy no hay freno para hacer las cosas. Se vive en hedonismo. ¿Sabe lo que es hedonismo? Culto a la personalidad, culto a la belleza, a la sensualidad, a la sexualidad desenfrenada e incorrecta. Eso es hedonismo. No se asumen las consecuencias. Las personas sin compromiso, sin responsabilidad, sin fidelidad, sin honestidad, y más aún sabiendo a través de la palabra, en lo que leemos, que con las intenciones ya se peca. No es aquello de, ay, menos mal que solo lo pensé, no lo hice, estuve a punto de hacerlo, más nada lo pensé. Bueno, ya pecaste. Si lo pensaste, ya pecaste. ¿Cuánta gente enferma? ¿Quiere un ejemplo? En un nightclub, alguien va a hacer un striptease. Y la gente que está ahí obsesionada por esa sexualidad incorrecta, por la morbosidad. ¿Y quiere usted saber cómo es el espectáculo? ¿O cómo se vería eso desde el mundo espiritual? Un plato de carne tapado que se comienza a destapar. ¿Está viendo cuánta gente enferma hay hoy? Las cosas que ocurren mientras usted duerme. Debíamos orar más mientras ocurren estas cosas. ¿Había inmoralidad ayer? ¿En los años que predica Jesús? Sí había. Y no se asumían las consecuencias tampoco. Pero hoy hay más. Mire, hermanos, hoy en día se cambiaron las virtudes, que son actos nobles que Dios puso en una persona. Se cambiaron esas virtudes por valores incorrectos. Y la persona cree que tienen valores, pero son incorrectos en lo que se practica.
Y las virtudes, ¿qué virtudes, pastor? Ya no hay. Peligroso. Y cuidado, los cristianos ni cuenta nos hemos dado. En los tiempos que predica Jesús, ya estaba la patria potestad. ¿Sabe lo que es la patria potestad? Y en aquellos tiempos eso era más ácido. La mujer era propiedad de el papá y luego del esposo hasta el final de sus días. La mujer no hacía nada fuera de la orden de papá y luego del esposo. Y hoy, no, la mujer hoy en día toma decisiones, habla con el esposo, llevan las riendas del hogar. Eso sí, la mujer no por encima del esposo. Porque cuando la mujer manda en casa, sería un monstruo de 2 cabezas lo que hay ahí. Pero de eso no voy a hablar hoy. Eso es otra prédica. Diría un familiar de mi esposa, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Volvemos acá. Cuando los hombres malvados van en busca de los ángeles que están en casa de Lot para violarles, perversión, Lot les manda a sus hijas. La mujer no tenía valor, o un valor muy bajo tenía en aquel tiempo. Lamentablemente ahora están en el otro extremo de estos grupos que quieren alborotar y dominar todo, pero eso también es otra enseñanza. Continuamos acá. Hay un estándar de Dios para tu fidelidad. O sea, Dios quiere en nuestra fidelidad un modelo. Y en el versículo 28 dice, pero yo os digo, o sea, había algo que estaba escrito, ahora viene Jesús a complementar, no a contrariar la palabra. Pero yo os digo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, imaginemos nosotros los comentarios ahí. El uno le daría con el codo al otro. ¿Solo por ver? O sea que tú estás... Y el otro le diría, no, y tú no. Y el otro, ¿solo por ver? Nuestro Señor toma el 7º mandamiento, no cometerás adulterio, para interpretarlo ahí. Y les dice, antes de lo físico, el deseo. O sea, antes de ir a la práctica de aquello que estaba maquinando, ya pecaste. Pastor, yo pensé que adulterio era estas otras cosas. No, desde antes. Ay, hermanos. Gloria a Dios por su misericordia, por su gracia. Estamos aquí vivos. Cualquiera que mire lo que no es suyo. Lenguaje actual. Pensamientos, prácticas.
Antes de la práctica, recuérdalo siempre, el pensamiento. Cuando le venga un pensamiento echado a perder, no pienso. No sé cómo irás a hacer, pero no puedes estar pensando esas porquerías. ¿Quiere un ejemplo? Un hombre con un apellido conocido, con reputación, con pensamientos raros también, se fue a la India, donde no conocía a nadie, y se fue por allá de paseo a un pueblito, y en un río, a las 6 de la mañana, él está nadando y a lo lejos ve una mujer desnuda. Y se le vinieron todos esos pensamientos. Y empezó a nadar hacia la mujer. La mujer está de espaldas. Cuando él llega a tomar la mujer voltea. Y tenía lepra en un estado muy avanzado. Y él se vuelve al agua, nada rápido, regresándose, y él sintió asco, pero de él mismo, de sus pensamientos, de la acción que iba a cometer. Asco de sí mismo. ¿Está entendiendo esto, hermanos? Jesús explica que este pecado está primero en el corazón, está adentro. Mire, hermanos, nosotros debemos saber que nuestros miembros no tienen vida propia. Que del corazón salen las señales para tus manos, para tus pies, para todo lo que tú quieres hacer. Y que entra por el pensamiento. No es un pecado carnal. Cualquiera diría, no, eso es carnalazo. No es un pecado carnal completamente. Sí tiene, claro que sí tiene algo de carnal, pero esto comienza adentro. Emociones a millón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y quién escribió eso? Salomón. Ahí ese Salomón. Precisamente lo escribe Salomón. Que las emociones se le ponían a millón. Pero Salomón escribió lo que el Espíritu Santo le dijo: escribe. Por eso Jesús nos enseña a nosotros: la intención precede la acción en todo pecado. Todo pecado se piensa antes de hacerlo. Y ahí se adultera. Cuidado cómo ve y a quién ve. Que los ojos se hicieron para ver, pastor. Cuidado. Yo no tengo la culpa, mira cómo viene vestida. Sí la tienes. O sea, ¿cómo decir que no si la palabra nos lo está mostrando? La acción manifiesta
la maldad que yo tengo. O sea, cuando yo acciono algo contrario a mi Dios, no fue que me prestaron esa acción, o no fue que se me ocurrió ahí mismo. Eso estaba dentro de mí. Y la persona le echa la culpa a aquella o al otro. El otro no tiene la culpa de tu pecado. Es solo el revelador de tu pecado. ¿Se está dando cuenta que es un tema difícil? Lo está predicando Jesús allá. Y palabra del Señor la que predicamos hoy aquí. Ahora, ¿qué debo hacer yo para no cometer ese pecado? La palabra, sigamos leyendo. Versículo 29 y 30 de Mateo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es perder uno de tus miembros antes de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo está diciendo Jesús. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí hay una ilustración que Jesús usa. Es una ilustración. Tranquilo, hermanos. Porque no es que el tuerto o el manco sean más fieles. Por eso es una ilustración. Jesús lo que quiere con esta ilustración es que tú seas radical. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Que extirpemos de nosotros toda piedra de tropiezo. O sea, ¿por qué tenemos que ver lo que no debemos ver? ¿Por qué tienen que haber mujeres tapándose aquí cuando hablan con una persona? ¿Por qué tiene que haber un hombre para hablar con alguien? Usted sabe que es así. Y Jesús está enseñando en este tema complicado. No nos permitamos eso. Hermanos, hay pensamientos que tú tienes que sacarlos de ti. Sacarlos. Son pecado. Pero le pedimos al Señor que quite cosas de nosotros. Y ahí estamos abrazando pornografía, imágenes, videos que llegan al WhatsApp. No puedes continuar con esto. ¿Cuánta gente enferma? Y pone las emociones a millón. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18. Dice: huye de la fornicación. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No puedes continuar con eso. Huye de esas tentaciones. Dice segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles.
Hermanos, las pasiones juveniles, ¿en quién están? En los jóvenes, pero también en gente mayor que dice, yo tengo un corazón joven. Bueno, huye de las pasiones juveniles. No te sirve. Sí, de eso. Ay, quiero pecar. Huye de eso. Está muy viejo para eso. Y no es que sea joven para eso, pero la palabra me está hablando claro. Huir. ¿Usted conoce la historia de José? El hijo de Jacob. El papá de él había tenido 4 mujeres. Tuvo Jacob. Pero José, cuando vino la mujer de Poti, huyó. No creas tú que la mujer de Poti era fea. Y el diablo, para tentar, no manda a mujer fea. ¿Y qué hizo José? Marcó la milla. Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Mira, hermanos, cuando la persona cree que nadie lo está viendo, o que no hay conocidos por ahí, no hay moros en la costa, el enemigo le pone muchísimas cosas. El que maneja un taxi, el que va a hacer un trabajo a domicilio. ¡Qué peligro! Ahora usted tiene que identificar eso. Pregunto, si esto se sabía, porque José lo hizo de esa forma, huir. Si se sabía en aquel tiempo, se sabe hoy. ¿Por qué Israel vivía y la gente hoy vive en distorsión a la palabra de Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se violenta la fidelidad? ¿Por qué ese comportamiento en las personas? Dios nos revela la santidad de Él a través de Jesucristo, en su vida, en su enseñanza. Dios es santo. Nosotros seguimos a Jesucristo, que es santo. Y nosotros deberíamos aprender de esa santidad. Y Dios nos lo muestra a través de Jesucristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque el esposo de la iglesia es Jesucristo. Y Él ha permanecido fiel más allá de la infidelidad de la iglesia. Mire, hermanos, toda la creación es para la gloria de Dios. Y el que no glorifique a Dios aquí en la tierra va a rendir cuentas y será echado al infierno. Esa es la palabra de Dios. La cruz que Cristo cargó para tu salvación es para que tú lo glorifiques a Él, a nuestro Dios. O sea, para que el amor de Dios comiences a entenderlo, a conocerlo, a obedecerle. Dios nos muestra a nosotros su fidelidad, su compromiso con su pueblo a través de Jesucristo y la iglesia. Pero ¿qué hace el hombre hoy en día? No solo el que está afuera,
el que está adentro, que es la iglesia. Y cuando digo hombre, también digo mujer. ¿Qué hace el ser humano? Ir contra la palabra. ¿Por qué? Porque no la conoce. Hermanos, esto muy poco se predica hoy. Y nosotros tenemos que agarrar todas las palabras de Jesús y comenzar a aprender. Efesios 5, 31, 32. Habla Pablo del matrimonio. Y dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande misterio es este, dice Pablo. Coloca esta frase ahí después de colocar la base del matrimonio. Grande misterio es este. Mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. O sea, el matrimonio es lo más representativo que hay de la unión de Cristo y su iglesia. ¿Y qué nos enseña Dios a través de Cristo, el esposo? Fidelidad. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Fiel a nuestra esposa. Pastor, pero yo no me he casado, porque aquí no se puede uno casar. Pero la mujer que tienes, ¿es tu mujer? O porque no tengan la firma de un prefecto, de un jefe civil, tú puedes mirar lo que sea. Mira, hermanos, en aquellos tiempos el matrimonio era de esta forma. Se buscaban dos testigos y se iba en público y se casaban. O sea, la autoridad en la tierra la daban los testigos de esa unión. Lo más importante era lo que públicamente se hacía en cuanto a que el hombre decía que a partir de ahora ella era su esposa. Ese era el matrimonio. Entonces resulta que como las leyes aquí son complicadas para que el extranjero se case y no te puedes casar y vives con la persona, entonces le da derecho a estar mirando para todas partes al hombre o a la mujer. Cualquiera que vea para codiciar ya adulteró. O sea, no pensemos nosotros que el pecado solamente está en aquella pareja. No, señor. ¿Usted sabe cuánta gente casada hoy anda viendo lo que no es suyo? Y está ocurriendo adentro. ¿Y lo que predica Jesús? Ahí pasamos rápido la palabra. Mira, hermanos, en esta vida, aquí en la tierra, todo es para glorificar a Dios. En todo tengo que glorificarlo. Y el Señor sabe la lucha que tú tienes, porque no te has podido casar aquí. Él lo sabe. Pero Él espera de ti fidelidad a la mujer que tienes.
Eso es más importante que lo demás. Y claro que sí te tienes que ir a casar. Ya es el viajecito a Venezuela. Y hablo entonces con los peruanos también. Y por encima de todos los obstáculos que coloquen, hay que casarse. Pero lo más importante es ese corazón rendido a nuestro Señor. Fidelidad a Él, a su palabra y a la persona que tienes ahí como mujer tuya. O como tu marido, como tu esposo. No creas que tienes luz verde. No me he casado. ¿Bien? Si no me funciona, el próximo mes busco por otra parte. No se puede. Los mandamientos, el sermón del monte, la palabra de Dios son para cumplirlos, para obedecerlos. No violentemos esto. No se puede violentar. El adulterio viola todos los mandamientos. Los 10 mandamientos son violentados con este. El adulterio. El amar al Señor primeramente. La persona que está en adulterio se lleva lo que sea por delante. Y quien va a hacer eso no ama a Dios. El nombre del Señor en vano. Quien anda en eso no tiene seriedad en cuanto al nombre del Señor en su vida. El día, la idolatría. Me iba a adelantar. Hermanos, cuando la persona está en adulterio, ¿a quién adora? ¿A quién se le entrega? ¿Cuál es su ídolo? Eso. El día de reposo, cuando Cristo viene a la tierra, todos los días son días para reposar, descansar en el Señor en quien confiamos. Quien está en adulterio no reposa en el Señor. El quinto, no avergüences a los padres, porque a los padres hay que honrarlos. Pero quien está en eso, avergüenza a los padres. El sexto, no matarás imagen de él, porque el que mata, mata con el pensamiento y está pecando en la intención porque está yendo al prójimo que es la semejanza de Dios. Asimismo el que adultera. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El que está en adulterio quiere robarle la mujer al otro. El noveno, no levantarás falso testimonio, no dirás mentiras. Hermano, no existe adulterio sin mentir. Y el décimo, no codiciarás. El que anda en adulterio anda viendo lo que no es suyo. Eso es codicia. ¿Se está dando cuenta? Esto es muy serio. Y esto es importante para Dios. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, tú vas a hacer lo que está escrito en la palabra, porque tu amor primeramente es de Él. O sea, el amar a tu esposa, para el que sigue a Cristo, viene del amor a Dios primeramente, porque el que ama a Dios va a ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor papá. Aunque con errores
Claro que luchamos y batallamos, porque no somos perfectos. Pero desde el amor de Dios, no violentes esto. Levítico capítulo 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. Así era ayer. Menos mal que hoy no es así. Estará pensando alguna persona. ¿Usted se imagina que fuera así hoy? Pareció un muertico por allá. ¿Por qué esto era así como tan radical? O sea, el que lo pescaban en eso, morían los dos. Porque había un grupo de pecados de esta índole, un grupo selecto de esos pecados que el que los cometiera moría. ¿Y por qué? Dijera alguien. ¿Es tan grave así? Sí. Porque de aquí hacia arriba viola la santidad de Dios. No es que la santidad de Dios tú puedas golpearla, pero desde aquí hacia Él, claro que tú la violentas. En lo que corresponde a ti, en la forma como tú ves la santidad de Dios, tú la violentas. Y desestabilizas la sociedad. Esas eran las causas. ¿Cuántas familias frustradas hoy en día? Hogares frustrados. Las estadísticas son terribles. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, hermano? Quedarse ahí. Quedarse ahí. O sea, el mayor problema es no corregir. O sea, oír la palabra y seguir como si nada. Ese es el mayor problema. Jesús vino para enderezar lo torcido. Habían en aquel tiempo dos escuelas de pensamiento. Shammai eran ortodoxos y Gileo eran liberales. Eran muy diferentes estas escuelas de pensamiento. O sea, chocaban. Los liberales eran libertinos, la escuela de Gileo. Y ellos se basaban en un versículo de la Biblia. Para tener una mujer hoy, dejarla la próxima semana, tener otra y dejarla. Y así. Y esa escuela de Gileo tenía muchísimos alumnos. ¿Sabe cuál es el versículo? Deuteronomio 24:1. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casara, si no le agradare la mujer por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esa es la palabra, por alguna cosa indecente, le escribirá carta, se la entregará en sus manos y la despedirá de su casa. Eso está escrito en la Biblia. Ahora, ellos se agarraban de la palabra indecente. Si tú me hacías la comida fea, eso es indecente, te me vas. Si yo llegaba y la conseguía como una loca, eso es indecente a mis ojos, te vas. Esa era la cultura judía.
terrible cuando Jesús vino. Después de 400 años de silencio de Dios al pueblo de Israel, hermanos, ahí lo que había era un desorden. ¿Por qué? Porque no solamente era la cultura hebrea, era Grecia en el pensamiento, Roma en lo militar, y todo esto creó un desorden tremendo. Debilidad en cuanto a principios, fundamentos, valores correctos, ya sin virtudes. El problema mayor es no corregir, hermanos. O sea, aquí hay que identificar si esto está en ti. ¿Cómo miramos nosotros? ¿Qué andamos mirando? Ay, aquella hermana está buena. ¿Ya pecaste? Ay, que tiene 40, pero parece que tuvieran 31. Ay, el hermano ese también se la trae. Cuidado, hermanos. Pastor, ¿y por qué está predicando esto hoy? Bueno, porque correspondía a lo que estoy predicando. La serie de Mateo 5. Identifica si luego, hermanos, lo mejor es la dirección de Dios por su palabra. Que el Señor nos direccione. Todos hemos fallado. Que el Señor nos direccione. Él sabe, Dios sabe. ¿Qué puedes tú hacer que Dios no lo sepa? Salmo 139, 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Habla el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? No hay dónde ir. No, Señor. Donde tú te metas, Dios te ve. Jesús precisa en esta enseñanza lo siguiente. Versículos 31 y 32 de Mateo 5. Dice: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser, esa es la excepción, por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice. Y aquí hay algo nuevo. O sea, lo que el Señor coloca era nuevo. También fue dicho, eso era lo que se estilaba. Pero yo os digo, entendamos. El hombre se separa de la mujer porque la mujer cometió adulterio. Está en su derecho. Y no la hace él a ella adúltera. No, Señor. Lo explica Jesús. Ella tendrá que arreglar cuentas. De este lado, el hombre ¿puede rehacer su vida? Sí. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
O sea, si un hombre dejó a una mujer porque cometió adulterio, él no la está haciendo a ella adúltera. Ella se hizo adúltera. ¿Cuántas situaciones así hoy en día uno conoce? Ahora, en aquel tiempo se usaba un certificado para que el hombre dejara a la mujer. El Señor lo tiene claro en el pasaje bíblico. Pero recuerden, había una cultura greco-romana llamada libertinaje. Y todo esto se estaba violentando. Se violentaba. O sea, el hombre hacía como le daba la gana. Y Jesús les está hablando un tema muy difícil. Había un dicho judío. Solo usaban, lo hablaban, que dar la vida antes de cometer, eso lo usaban los judíos, que ellos preferían dar la vida antes de cometer idolatría, asesinato y adulterio. Pero lo decían, y en la práctica no lo hacían. ¿Qué hacían ellos en la práctica? Violentaban a la mujer constantemente. Cada día. La mujer sin valor. Muchos, ayer y hoy también, y hoy más, tenían la sensualidad como valor. La sensualidad. La mujer se deja del marido y se hace una cosa, se hace la otra cosa, y bueno, ¿cómo me veo? Más sensual. Ajá, esa es la idea. Ese es el valor. Hoy, ayer también era un valor, la sensualidad. Y no es así. Valores incorrectos. Y lo más terrible, hermanos, que esto se estila dentro de la iglesia. La iglesia ha sido infiel. Y Jesús permanece fiel. Su fidelidad es para siempre. ¿Qué quiere Dios en nosotros? ¿Qué quiere Él? Perdón y restauración. ¿Tuviste una situación con una mujer, la que fue tu esposa, fue tu pareja? ¿Qué quiere Dios? Perdón y restauración. Pastor, yo ya fui por el perdón. Y si no se ha podido restaurar, porque las personas se pueden perdonar, pero si no hay amor ahí, ¿cómo pudieran estar juntos otra vez? O si ya se construyó otro hogar, tiene que haber perdón sí o sí. Misericordia y sanidad. Es cierto, ya no pueden vivir juntos, porque esa relación de pareja no fue restaurada, pero sí debe ser sanos. Y ahí la misericordia de Dios, su misericordia.
No, pero del otro lado no quieren. Usted, perdón, misericordia, sanidad. Las veces que sean. Dios te está viendo y te está oyendo. Jesús siempre ha estado dispuesto por ti en su amor. Cuida no caer, de no fallarle a tu amor. Primeramente tu amor es Dios. Tú sigues los preceptos bíblicos. Tú eres de nosotros. Cuida de no fallar. Y recuerda, antes de lo físico, la sola intención es pecado. Casi todos hemos fallado en esto. Jesús les advierte. Y lo que está mostrando Jesús, Dios es santo. Tú y yo necesitamos sensibilidad a esta santidad. O sea, necesitamos ser sensibles a la santidad. Y también para quien ha fallado. O sea, santidad delante del Señor. Ser sensibles a eso. Pero también para darle la mano a quien ha fallado. Para extender perdón. Para pedir perdón. Y para eso, vida de espíritu. Meterse en la presencia de Dios, intimidad, vida de espíritu. Saber que hay que reconocer que Jesucristo es Señor y reconocer a sus pies que he fallado. Y ahí arrepentirme. Arrepentirme, Señor, porque te fallé en esto, en aquello. Y he fallado, Señor. Y ahí experimentas el perdón. Esa es la vida cristiana. No te quedes en lo que venías haciendo. No te quedes ahí. Huye del pecado. Hay pecados que la Biblia te dicen resiste. Pero de este te dice la palabra de Dios, huye. Como hizo José. Y esto solamente lo puedes hacer con el Espíritu Santo morando en ti. No hay otra forma. La Biblia dice, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.